volatilidad, ese es el concepto que ha definido el comportamiento en general de los mercados y en particular del dólar y el cobre, que tanto nos importa durante estas últimas jornadas en lo que va del año 2016, si es que quisiéramos ampliar un poco la mirada. Queremos saber a qué se debe el fenómeno, para eso nos acompaña Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, un gusto estar contigo, gracias por venir a acompañarnos. Gracias. Alejandro, hemos visto un inicio de año, antes de ir en específico al dólar y al cobre, que ha sido, para mi gusto, bien sorpresivo, porque la volatilidad ha marcado las últimas semanas. Comenzamos con números rojos en China, bien fuertes, que generaron un remesón y asustaron muchísimo a los mercados. Luego la cosa tendió a calmarse, hemos visto bajadas fuertes en el cobre y ahora una recuperación. Hagamos un barrido del panorama en general a nivel mundial para poder entender lo que está ocurriendo con los mercados. Bueno, los números, los estudios reportan que este es el peor comienzo en 30 años de los mercados globales, eso es indesmentible. Y yo no le atribuyo tanto a China, este es como una historia que todo el peso se pone en China. Yo creo que hay una debilidad en la economía mundial respecto a las tasas de crecimiento y hay dudas, sobre todo los que financian todo lo que se hace en economía, que son los inversionistas. Respecto al futuro desarrollo. Entonces el acento está muy puesto en cuál es la verdadera capacidad de crecer del mundo desarrollado y del mundo. Por ende hemos visto que han habido sucesivos ajustes. Recién la OCDE hizo un ajuste a 3% del crecimiento mundial, y a mí me parece que en abril el Fondo Monetario va a volver a hacer un ajuste cercano a esa cifra de 3%, que tampoco es una cifra para cortarse las venas dado lo que ha pasado en el mundo, pero ciertamente hay una debilidad en la tasa de crecimiento de la economía mundial que se transmite nerviosismo. ¿Y esa debilidad dónde está? ¿En qué puntos en particular de la economía a nivel global están los pesos que impiden que despegue la economía? Bueno, yo creo que el mayor temor que tienen los inversionistas, que se dan cuenta que los que hacen las políticas en todos los países importantes no tienen mucho espacio frente a un sacudón de verdad. No hay espacio porque las tasas de interés nunca estuvieron más bajas, nunca la inflación en el mundo desarrollado estuvo tan bajo, y han habido escasos de países que tienen cuentas por ajustar, a propósito de la discusión que tenemos en Chile. El fisco lo tienen bastante desajustado, sobre todo eso se notó en Europa, por lo tanto no hay mucho espacio. Y eso impone mucho temor de que en un determinado momento, frente a un sacudón de verdad, porque hasta aquí hemos tenido sacudiditas nomás, no hemos tenido un resfrío, así que salimos, estornudos aislados, sobre todo durante el verano. Pero ese es el temor, y lo que está pendiente en el mundo, y esa es la razón, es que tampoco ha habido espacio para que aumente la productividad de verdad. La productividad es el gran desafío del mundo. Bueno, desde luego el desafío en Chile, pero en el mundo también. Ahora, aterrizando eso ya a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el precio del cobre, que seguimos día a día, ¿qué es lo que está pasando con el metal, que también comenzó con caídas muy fuertes por debajo de los $2 y lentamente se ha ido recuperando? ¿A qué se debe primero esa caída fuerte y luego la recuperación en tan corto plazo de tiempo? Bueno, hay tres variables que impactan el precio del cobre. Una es ciertamente la caída de la demanda china, y eso también afecta por ende el dólar, ¿no es cierto? Que hay como una correlación muy fuerte entre, a medida que sube el precio del cobre, el dólar tiende el peso a apreciarse y el dólar a devaluarse en Chile. Pero hay dos factores más que han tenido menos impacto en las últimas semanas. Uno es la volatilidad internacional, que extrañamente, pero yo creo que es de forma puntual, porque en el mediano plazo lo va a afectar igual. Mientras más volatilidad hay, mientras más los inversionistas están preocupados y toman posiciones en dólar, tanto en billetes, vamos a decir, y en instrumentos denominados en dólares, más se devalúa nuestro peso. Eso ha estado como, vamos a decir, como mute, ha estado congelado en las últimas 3-4 semanas. Y el otro es la expectativa de las tasas en Estados Unidos. La expectativa de las tasas en Estados Unidos cambió radicalmente con este movimiento que hubo desde enero adelante, y se empezó a alejar la posibilidad que Estados Unidos haga un ajuste este año, o sea, que siga subiendo la tasa de interés. Y eso ha provocado una tendencia que el dólar, que se estaba revaluando muy fuerte en Estados Unidos, dejó de tener una tasa de revaluación tan fuerte que, entre paréntesis, es muy malo para la economía norteamericana, y por eso que el Banco Central, la Reserva Federal, está muy preocupada de que no hayan señales de que va a haber un alza muy fuerte en los próximos meses. Pero eso es distinto a lo que había anunciado Janet Yellen, ¿no? Es distinto porque nadie advirtió lo que iba a empezar a pasar en estos 2 meses que hemos tenido bastante movidos, con una volatilidad tremenda. Una volatilidad muy fuerte. A mí
es el peor comienzo en 30 años. Bueno, yo casi no existía en esa época. Muy joven, muy joven. Oye, Alejandro, y este precio del cobre, con esta volatilidad y con los tres factores que tú mencionabas, ¿qué proyección se puede hacer para el precio de aquí a fin de año? Es difícil. Yo creo que en las variables económicas se mueven en tendencia. Y yo creo que la tendencia del dólar y del peso, por ende, en Chile, es una devaluación moderada este año. O sea, a mí no me extrañaría que llegáramos a 730. Ahora está bajo los 700. Sí. Eso es una situación circunstancial. Yo creo que los fundamentos que hay detrás van a llevar a que el dólar flote hacia arriba en los próximos semanas y meses. O sea, las caídas de ahora que hemos visto han sido puntuales. Yo creo que son factores puntuales. Específicos. Claro, porque por ejemplo hoy día... El cobre, como mencionaste. Hoy día el cobre pesó porque el cobre, después de no sé cuántas semanas, llegó a $2.11. Después de haber estado bajo. Lo mismo, yo creo que la tendencia al cobre, dado como viene la trayectoria de la economía china, cuando se empieza a transparentar el verdadero crecimiento de China, que ahí sí que yo estoy de acuerdo que no 6,5, es menos que eso. Y eso lo han reportado varios estudios internacionales. Que hemos hablado en otros programas, ¿cierto? Entonces, yo creo que el precio del cobre va a estar en promedio bajo los $2. Esa es la realidad, esos son los fundamentos que están detrás. Por eso que el ministro Valdés, nuestro ministro de Hacienda, está llamando a los expertos nuevamente para que calculen el precio de mediano plazo. Claro, porque el presupuesto 2016 está calculado en base a un precio del cobre de $2.50. Así es. ¿No? ¿Esto qué efecto puede tener acá en Chile? Me gustaría que pudiéramos hacer un aterrizaje también, porque siempre hablamos del precio del dólar, o sea, del cobre, digo, en términos bien abstractos, pero en concreto para las finanzas públicas de Chile, ¿qué significaría un precio cercano a los $2? Bueno, lo mismo que le pasa a cualquier familia que le cae un ingreso importante. Tiene que ajustar los gastos. Y eso el ministro lo viene anunciando. Porque o si no se endeuda, esa es la otra. Claro, pero ya se ha endeudado y tiene un límite para el endeudamiento. Y además que para poder endeudarse tiene que tener una condición anterior, que es que mostrar disciplina fiscal. Si los grandes problemas de los países vecinos, Brasil es el ejemplo más claro. Brasil el año 2010, ahí nomás, tenía un déficit del 2%. Y por lo tanto podía entrar a los mercados y ahora tiene un déficit del 10%. Nadie le quiere prestar plata a Brasil. Y cada día su endeudamiento es más caro. Ahora aparecieron los bonos basura. Para que la gente sepa, bono basura significa que el costo de endeudarse, la prima de riesgo que se sigue es muy alta. Por lo tanto, empieza a aumentar la probabilidad de no pago, de default, como se dice. Por lo tanto, Chile tiene que ser extraordinariamente cuidadoso en la materia fiscal, porque de eso depende que nos presten. Si no nos prestan, vamos a tener un serio problema para crecer, adicional a los que tenemos. Pero nos estamos alejando un poco del tema original, pero el escenario político quizás tampoco se presta mucho para hacer recortes de gasto, ¿no? Sobre todo cuando el programa de gobierno es bien ambicioso en varios de sus proyectos. Bueno, en estos momentos, con esta tasa que tenemos de caída del cobre, y también con la desaceleración de la economía, porque la desaceleración de la economía también afecta a los ingresos fiscales. Claramente el presupuesto no está totalmente afinado para el ambicioso programa que tenía la administración de la presidenta Bachelet, y por lo tanto algún ajuste va a tener que haber. Ya el ministro ha hablado que quiere ahorrarse los 500, 600 millones que se quedaron del año pasado sin gastar. ¿Para qué? Para que el crecimiento del gasto público el año 16, este año, sea de un 4,4. Porque si el ministro se gasta esa plata, el crecimiento va a ser 5,4, 5,5. Y cambiar todo el escenario. No se puede cumplir el balance estructural. Exacto. Y entonces le estamos dando una pésima señal a los inversionistas extranjeros. Entonces empiezan a decir, no solo Brasil, bueno, las proporciones. También en Chile se están soltando un poco las trenzas. Sí, el barrio también incide además. Alejandro, por último, desde la perspectiva de las bolsas, ya lo decías tú, ha sido un mal año en general para los mercados financieros. ¿Eso se podría ir agudizando? ¿Y qué riesgo existe de que empiecen a aparecer paralelos a la última crisis que vivimos, que fue la del 2008? Yo creo que vamos a tener meses de volatilidad, pero tengo la sensación de que los fundamentos de los principales países que tienen transacciones muy grandes en los mercados internacionales están bien alineados. Parto por Estados Unidos. Estados Unidos, pese a todo lo que se dice, va a crecer un 2,6%, que es una buena tasa de crecimiento dado estos fundamentos. Y también Europa tendría que entrar a establecer un cierto equilibrio. Y yo supongo que en Asia el mercado chino no importa, porque el mercado chino no afecta a los chinos, y de ahí parte todo. O sea, el mercado, si se cae 6%, da lo mismo. Hoy día cayó 7%. No pasa nada con el consumo. El problema es cuando las bolsas producen el efecto riqueza. Se cae mucho una bolsa, cae mucho el consumo, cuando representa una proporción muy importante de los que invierten en esa bolsa en ese mismo país.
Por ejemplo, si eso pasa en Estados Unidos, por ejemplo, eso claro, produce inmediatamente un efecto riqueza negativo, y eso hace caer el consumo y eso hace caer la actividad económica. En China no importa, en China no hay ese efecto. Pero dicho eso, te vuelvo a tu pregunta. Yo creo que esta volatilidad va a tender a disminuir en los próximos meses y que los mercados van a terminar mucho mejor de lo que están mostrando hoy día. De hecho, había una recuperación importante. De la caída que partimos en enero, había un rally, como dicen, una palabra suena como automovilística. Había un verdadero rally y se están recuperando, y yo creo que va a seguir esa recuperación en los próximos meses. Y ojalá que siga así por los fondos de pensiones de los chilenos también, porque está mucho de eso en juego. Pero los jóvenes son los que tienen mucha vida por delante y se van a recuperar. Alejandro, muchas gracias por haber venido hoy día. Gracias, Sebastián. Muy amable. Bien, así cerramos esta edición de Agenda Económica de día jueves. Gracias por habernos acompañado hoy. La invitación es a que siga con nuestra sintonía. Ya vienen más informaciones aquí en CNN Chile.